La palabra al pastor. Gracias, para Diana. que Muchas gracias. Me quedo con unas de las últimas palabras de la oración de Diana. Quédate con nosotros, Señor, y en cada corazón. Bueno, primero quiero dar gracias también porque ha sido una semana donde, por la gracia del Señor, llegamos a la 6ª década de vida. Faltan 6 más, dicen algunos, pero no creo porque ya es bastante. Pero gracias por todos los saludos, las sorpresas que nos dieron los hermanos de todos lados, hasta hubo coreografía, mensajes con Snapchat y toda la historia. La verdad que me sorprendieron y muchas gracias, muchas gracias. Los saludos. Ustedes saben que, volviendo al tema que les decía, me quedo con la oración que decía a nuestra hermana, que el Señor se quede con nosotros. Hoy en día, y desde hace unos ya 6 meses, se empezó a poner famosa la frase cuarentena. Y resulta que la cuarentena nuestra ya es más que cuarentena, porque el término viene de 40 días, que eran los famosos, y tuvieron los periodistas, los comunicadores sociales, tuvieron que salir a explicar que era el término cuarentena, que es un término bíblico, que era fundamentalmente el periodo de prueba que tenía que darse para una enfermedad o para un aislamiento. Justamente la vida en el desierto traía todas esas enfermedades, entonces para probar la separación y que las enfermedades contagiosas, etcétera, etcétera, Dios había provisto este sistema de cuidado y obviamente de sanación. Y justamente el tema de la cuarentena, uno de los que pasó la cuarentena, uno de los grandes personajes bíblicos que pasó la cuarentena, fue Moisés. Y en un momento curioso, cuando Moisés va al monte al monte de Dios, al monte de Sinaí, a recibir la ley de Dios, estuvo 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Cuando desciende, encuentra al pueblo adorando al becerro de oro. Y su compañero, su ayudante Josué, que siempre a mí me da admiración, porque Josué se quedó al pie del monte. Es decir, Josué no estaba ni con el pueblo, ni con Moisés en la presencia de Dios. Estaba en un stand-by, que hay que tener mucha más fe de lo que muchos pensamos, porque cuando algo tenemos que hacer, es fácil, por lo menos estamos entretenidos. El problema que tenía Josué era que tenía que esperar, y supo esperar. El asunto es que cuando vuelven encuentra a Moisés al pueblo desenfrenado en el pecado, haciendo lo que justamente Dios no le había pedido que no hicieran. Y entonces eso es un quiebre en la historia del pueblo desde la salida de Egipto, que se toma justamente como la ruptura del pacto que había hecho Dios con su pueblo, y quien rompe ese pacto fue el pueblo. Entonces tienen un encuentro, una charla, el Señor con Moisés. Y fíjese usted, por eso me llama la atención cómo nosotros generalmente la receta de la palabra de Dios, la receta del Señor está. Pero generalmente nosotros hacemos todo lo contrario. Fíjense que muchos de los que dijeron, hoy no estamos, hoy no podemos, hoy no vamos a estar en el culto porque estamos agobiados, porque estamos cansados, porque no damos más. ¿Y sabe cuál es el texto de hoy? ¿Lo quiere leer conmigo? Busque, por favor, Éxodo, capítulo 33, Éxodo 33, versículo 14. Vamos a leer Éxodo 33, 14.
¿Quién lo tiene? ¿Lo quiere leer? Éxodo 33, 14. A ver, acá está mi hermana Cristina. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. En la versión antigua dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Y por qué viene esta expresión de parte del Señor para con su siervo? Porque a raíz de que el pueblo había pecado, ¿sabe lo que le dice Dios? Dios le dice, me arrepiento. Dios dice, me arrepiento de haber creado este pueblo. Por lo tanto, lo voy a sacar de la faz de la tierra y te voy a poner a vos, Moisés, a cargo de un nuevo pueblo para que vayas a la tierra prometida. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Dijo, sí, Señor, la verdad que estoy repodrido. Con toda esta gente testaruda que quiere volver a cada rato a Egipto, los ajos, la cebolla, el vino, el aceite, qué sé yo cuánto, y las quejas. Sí, Señor, tenés razón. No, no hizo eso. Le dijo, Señor, vos sos un Dios de misericordia. ¿Cómo vas a hacer esto con tu pueblo? Lo sacaste de Egipto, hiciste tantas cosas. ¿Cómo puede ser que hagas una cosa así? Te pido que consideres lo que vas a hacer. Y sabe que el Señor cambió de idea. Mire cuánto puede hacer la intercesión de una persona justa en la presencia del Señor a favor de otros que se han alejado. Pero claro, el Señor le pone una condición. Le dice, a partir de ahora ya no hablaré igual como hablaba antes. A partir de ahora irá el ángel de mi ángel que los guiará y los conducirá. ¿Sabe lo curioso de esto? Que se cree que verdaderamente el ángel podía ser un ser celestial o podía ser una persona. Y de hecho en el relato bíblico aparece un vaqueano. ¿Vieron que cuando uno van explorando buscan los vaqueanos del lugar que son los que rastrean y que saben el camino? Bueno, podría ser esa la idea. Pero Moisés no acepta ningún sustituto, ni celestial, ni humano. Se le planta nuevamente y le dice, Señor, si tú no vas conmigo, si tú no vas con nosotros, no nos muevas de aquí porque no podemos ir a ninguna parte. Vuelve al Señor a cambiar de idea y le dice, entonces sí, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y es esta serie, es esta clase de descanso el que estamos necesitando, porque no viene el descanso por dormir más. Fíjense ustedes ahora, a ver, yo quisiera que alguien me justifique. Vieron que cuando estamos en la normalidad, mucho trabajo, muchas horas de trabajo, compromisos, viaje acá, allá, ¿verdad? No podemos ir al culto. ¿Y ahora por qué no podemos ir al culto? ¿Se dan cuenta que siempre tenemos excusas? Y lo que decía el devocional tan cierto es. Hay que sacar el lastre que no lo tiene ni el trabajo, ni el agobio, ni el día, ni el ministerio, ni el negocio, ni nada. Lo tenemos nosotros nos pegamos esos lastres. Y Moisés tenía claro cuál era la prioridad. Dijo, Señor, si tú no vienes conmigo, no nos muevas de aquí, porque además él no pedía por él pedía por todos, como pueblo, como comunidad, como familia. El verdadero problema es que el Señor no nos esté acompañando. Y más problema es aún cuando, como en muchos líderes de la Biblia dice, el Señor se había apartado de él y él no lo sabía. Por eso es tan necesaria la guía, la amonestación, el cuidado, el aceite del Espíritu Santo, como también se habló esta mañana, para que en nuestras vidas, como personas, como familia y como iglesia, podamos detectar en cuanto no es que el Señor se aparta, nosotros nos corremos del centro de la voluntad del Señor. Mire uno de los textos lindos, fabulosos, que dice el Señor, se afligió con toda aflicción de ellos, y personalmente los salvó.
por su amor y piedad los redimió, los levantó y los llevó todos estos años. Esta presencia de compañía del Señor es la que necesitamos que nunca sea parte de nosotros. Ya Jesús mismo dijo que su presencia iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin, no importa qué días fueran, tristes, de cuarentena, de pandemia, aislados, solos, pero qué bueno es saber que esta promesa que Dios le dio a Moisés está para con cada uno de nosotros. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Me acuerdo muy como si fuera hoy, hermanos. El Señor me había dado esta palabra en la iglesia de Florida y la prediqué, la di, tal cual como el Señor me la había puesto en el corazón. Y se para el pastor y dice, después del mensaje, el pastor de la iglesia, y dice, el Señor nos habló, pero me habló a mí esta mañana, porque yo estoy necesitando ese verdadero descanso. Pasaron los años, poquitos, y este pastor partió sorpresivamente, abruptamente, porque no estaba enfermo, partió con el Señor. Y un amigo de él, en el sepelio, que era un abogado, con el cual yo ya compartía siempre los problemas con los abogados, ¿no? Entonces éramos casi amigos. Él también era enfermo oncológico. Y me dice, ¿sabes, Carlos? Te voy a dar una confesión. Una vez hicimos un juego, estábamos trabajando y jugando en parejas. Hicimos un juego donde había que escribir un papelito y poner cuándo fue la última vez que fui feliz. Y después había que tirar lo que soy. Yo, dice, de tramposo, como abogado que soy, fui y le saqué el papelito a mi amigo. Y estamos hablando del año 2005, que ya lo mencionó. No le van a jugar al 2005, ahora lo... Dice, esto que pasó fue en el año 1978. Ese papelito dijo, la última vez que fui feliz fue en el año 1978. ¿Se puede estar tantos años sin la presencia de la felicidad, del gozo del Señor en nuestras vidas? Yo creo que no. Por eso no perdamos más tiempo. Hoy dice el Señor, mi presencia va a estar contigo y te voy a dar descanso. Y es el que todos necesitamos. Obviamente el descanso físico, el descanso del sueño, porque a muchos de nosotros también se nos ha cambiado el sueño, pero no pasa por ahí. Pasa por encontrar en la presencia del Señor la plenitud de gozo, como dice el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que yo quiero en esta mañana invitarlos, alentarnos mutuamente a que a pesar de cualquier cosa, vos también te plantes en el altar de tu intimidad, en el altar de tu familia, en el altar de tu congregación y puedas decir, Señor, no nos muevas de aquí si tu presencia no va con nosotros. Quizás nosotros estamos peleando por salir de esta pandemia y volver a una nueva normalidad y vaya a saber qué cosa, como lo hablamos con Cristina, con mi esposa, que estamos con abstinencia de ruta porque tantos años viajando y este año es como que no pudimos viajar a servir al Señor por la Patagonia y todo sabe el Señor por qué es. Pero yo le digo también en esta oración, Señor, si tú no vas a venir con nosotros, no nos movemos de este lugar, porque tiene que venir tu presencia. Y qué lindo que se lo expresemos así. ¿Se imagina el gozo del Señor que le digamos a Él, Señor, si tú no venís, yo no me voy y me quiero quedar acá, para que completamente sea hecha tu voluntad? Por eso quiero alertarles y también posicionar esta pregunta. Lo que querés hacer,
lo que pensás que vas a hacer, lo que tenemos en la presencia del Señor, ¿es realmente conforme a su voluntad? ¿O son nuestros pensamientos? ¿O son nuestros planes? ¿O son nuestros proyectos? Que el Señor nos ayude como personas, como familias, como iglesia y ojalá también como sociedad, para estar seguros de que lo que vamos a hacer es en la presencia del Señor. Y un párrafo aparte para los que tenemos responsabilidades en el ministerio. La soledad para aquellos hombres y mujeres que han sido llamados a servir al Señor son momentos imprescindibles donde el Señor nos quiere llevar a ese monte de oración, a ese monte de reflexión, a ese monte de comunión con Él, que no se puede reemplazar con nada ni con nadie. Y vamos a llegar a ese monte de comunión muchas veces heridos, tristes, decepcionados, mal comprendidos, pero es solo allí donde en encuentro con el Señor esa soledad se transforma en el consejo y en la presencia del Señor sobre nuestras vidas, sanando las heridas del corazón del siervo y de la sierva del Señor. Por eso, como lo dijo Moisés, no lo va a poder decir nadie, pero quizás nosotros podemos imitar un poquito y decirle, Señor, también, si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas de aquí. Y oír la voz que dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Quiera el Señor en esta mañana darnos ese verdadero descanso de paz y de seguridad y de oportunidades que solo Él lo puede dar. Quiero compartirles algo que también escuché y quizás sirva para alentarlos a todos. A ver si lo puedo sacar de acá. Lo tengo abierto.